y continuamos con toda la información a través de nuestras redes sociales y el ecosistema digital de 90 minutos. Hoy en Bienestar Hoy estamos en el espacio de salud en donde hablaremos acerca de las miocardiopatías, qué son, cuál es su tratamiento y cómo pueden padecer las personas esta enfermedad. Para ello estamos con el doctor Juan David López, quien nos contará un poco acerca de esta enfermedad. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola Ana María, de antemano muchas gracias por la invitación y por este espacio en el espacio virtual de 90 minutos. Las miocardiopatías son unas enfermedades que afectan el corazón en estructura, en función o en electricidad, generalmente el músculo cardíaco. Se han identificado 5 grupos grandes de miocardiopatías y lo importante y el mensaje grande es que no son fáciles de detectar, nos llevan a muertes tempranas, quiere decir muertes súbitas de origen cardíaco. Y cuarto, cuando se afecta a un paciente, puede estar afectada la cohorte familiar. Perfecto, doctor. Y una pregunta, trayendo a colación el tema del jugador de fútbol Juan Izquierdo, que hace unos días falleció a causa de un fallo cardíaco. ¿Cómo se puede dar desde su perspectiva médica esto? O sea, ¿fue una miocardiopatía o fue una arritmia cardíaca? ¿Nos puede explicar un poco, ahondar un poco en este tema? Ana María, cualquier muerte súbita en un adulto joven deportista de alto rendimiento, hasta que se demuestre lo contrario, está asociada a una miocardiopatía. La miocardiopatía más frecuente que causa muerte súbita en el mundo es la del corazón grueso. La llamamos miocardiopatía hipertrófica. La segunda causa de muerte súbita en deportistas de alto rendimiento es la anormalidad de las arterias coronarias. Y de ahí en adelante hay una serie de enfermedades del músculo cardíaco que pueden llevar a muerte súbita, que son corazones grandes y dilatados, se llama miocardiopatía dilatada. Una miocardiopatía que es de arritmias o arritmogénica, se llama miocardiopatía arritmogénica. Una miocardiopatía que es de estructuras de cavidades normales, ventrículos de cavidades normales y aurículas muy grandes, se llama miocardiopatía restrictiva. Y esas en general son las que pueden llevar a muertes tempranas. ¿Qué sucede en los deportistas? Que los deportistas en general deben tener una muy buena búsqueda y tamizaje en los exámenes físicos y de imágenes diagnósticas de corazón desde la fase inicial del deporte, y que si uno encuentra como médico una bandera roja para alguno de estos pacientes o deportistas, debemos hacer intervenciones adecuadas. Entonces el mensaje es tratar de buscar qué pacientes y qué familias pueden tener una predisposición individual o genética a morir tempranamente. Doctor, y una pregunta, para las personas que nos están viendo y son deportistas, ¿cada cuánto deben hacerse estos chequeos? O sea, ¿cada cuánto deben hacerse los tamizajes o cómo deben estar pendientes de que están sufriendo probablemente esta condición? Entonces el mensaje es que cualquiera de nosotros, deportistas o no, debemos tener un chequeo, por lo menos en la edad adulta joven, un chequeo de salud cardiovascular. Si somos deportistas de alto rendimiento, de moderado rendimiento, debemos tener por lo menos un chequeo anual. Si somos deportistas de alto rendimiento y vivimos del deporte, esos chequeos deben ser por lo menos 2 veces al año. Y el mensaje es consultar con sus médicos iniciales de atención de salud y por lo menos hacer una historia clínica completa para ver si hay antecedentes de muertes tempranas, si hay historias de dolor torácico, palpitaciones, mareos o desmayos asociados al deporte, y por lo menos la toma de un electrocardiograma de dosis derivación para que un médico valore si hay algún cambio eléctrico en el corazón que sugiera una alerta, una alarma asociada a una predisposición individual. Bueno, y retomando lo que decías ahorita de los síntomas, ¿cuál es esa lista de síntomas que puede sentir una persona que pueda estar sufriendo una miocardiopatía? Entonces, antes de síntomas, Ana María, lo primero es mirar si en la familia en primer grado o en segundo grado de consanguinidad hay muertes tempranas de manera súbita. Generalmente son hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años que murieron sin una causa aparente, durmiendo, haciendo deporte
después de haber hecho deporte, en el momento que terminan de hacer la actividad física de moderada o alta intensidad, o muertes repentinas en la casa o en la calle que no tienen explicación. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es pacientes jóvenes que tienen pérdida súbita del tono postural, con pérdida de la conciencia, eso los médicos lo llamamos síncope, de causa no explicada. El segundo escenario muy importante es pacientes que tienen arritmias rápidas o arritmias lentas, que no tienen tampoco explicación inicial. Y el tercero son pacientes deportistas que hacen dolor torácico opresivo con el esfuerzo o pos el esfuerzo. Digamos que esas son las tres banderas iniciales importantes. Hay algo muy importante que hay que decir, es que las miocardiopatías son unas enfermedades que son muy raras, la prevalencia es muy baja, entonces no es frecuente que los pacientes tengan esta predisposición. Son pocos pacientes y pocas familias, pero hay que tratar de identificarlas para prevenir que no tengamos muerte súbita. Doctor, y ya conociendo los síntomas, nos gustaría saber cuál es el tratamiento para una miocardiopatía. Listo, entonces las miocardiopatías que tienen origen genético, digamos que hoy en día, como es una predisposición genética, no tienen un tratamiento específico, pero sí tienen un tratamiento para prevención de muerte súbita y es tratar de identificar qué pacientes pueden hacer muerte temprana desde el punto de vista rítmico. Y esos pacientes nos colocamos un dispositivo que se llama un cardiodesfibrilador. Es un dispositivo que detecta una arritmia potencialmente fatal y sabemos que los detecta y los saca de esa arritmia. El segundo tratamiento muy importante es que cuando hay una miocardiopatía se debe desaconsejar el deporte de alto rendimiento. Entonces, las personas que hacen deporte de alta intensidad hay que bajarlos a una intensidad más baja, leve o moderada. El tercer escenario es de pronto hacer asesorías desde el punto de vista ginecológico reproductivo en algunas mujeres que puedan tener una tendencia con una variante genética que se puede transmitir en las cohortes familiares, por lo menos hasta en el 25 al 50% de la cohorte familiar adicional. Y el cuarto escenario muy importante es tratar de colocarle un nombre y un apellido a la miocardiopatía para saber cuál va a ser el consejo y el tratamiento que se le va a dar a esas familias. Porque acuérdense que cuando hablamos de miocardiopatías genéticas no estamos hablando de un solo paciente, sino de una cohorte familiar. Y por último, las intervenciones farmacológicas de acuerdo a cada uno de los grupos de las miocardiopatías, ya con médicos cardiólogos o médicos de insuficiencia cardíaca o médicos de miocardiopatía que se encarguen, como lo hacemos nosotros, de dar unas recomendaciones y unas especificaciones de acuerdo a cada entidad. Entonces, ya conociendo todo este panorama acerca de las miocardiopatías, nos gustaría saber qué hábitos pueden mejorar las personas, las familias, para prevenir esta enfermedad y para mejorar su estado de salud. No, María, digamos que el mensaje para la comunidad general es que todos tenemos que tener estilos de vida saludables y hábitos saludables. No cigarrillo, no alcohol, actividad física de intensidad moderada por lo menos 150 minutos a la semana, tratar de bajar de peso, si soy hipertenso, tener metas de presión arterial, si soy diabético, tratar de tener la glicemia y la hemoglobina glicosilada en las metas de acuerdo a mi edad y a mi perfil de riesgo. Si sufro de colesterol o triglicéridos, tener las metas de colesterol y triglicéridos que mis médicos facultativos me han puesto como meta. Y en general, vivir de forma saludable. Y lo más importante, la alimentación debe ser balanceada y ojalá que sea una alimentación que nos lleve a objetivos de vida saludables. Y por último, el deporte es muy importante en esta pirámide de tratamiento no farmacológico, pero el deporte bien realizado, el sobreentrenamiento no es bueno para el corazón, y cuando hablo de sobreentrenamiento es que a veces no nos podemos ir a los extremos de hacer más horas de las que debemos hacer semanalmente de deporte con una alta carga de intensidad. Entonces, todo en la vida debe estar centrado, moderado, y el deporte en exceso no es muy bueno, a diferencia de los deportistas de alto rendimiento que viven del deporte y que compiten con el deporte, que deben tener un direccionamiento adecuado, ojalá por médicos deportólogos y ojalá por cardiólogos del deporte. Bueno, y ya para finalizar, doctor, nos gustaría saber por qué desde la salud pública es tan importante ponerle la lupa
a esta enfermedad para poder prevenirla y que las personas no la estén sufriendo? Creo que es muy importante desde el punto de vista de salud pública tratar de identificar cuáles son los grupos o pacientes o personas que pueden llegar a una muerte temprana desde el punto de vista de miocardiopatías o desde el punto de vista ritmogénico. Y además es muy importante que en los sitios donde se hace una carga importante de actividades físicas de diferentes deportes, tengamos personas entrenadas para que sepan reaccionar en un momento agudo, en un momento crítico, cuando un paciente o un deportista pierde conocimiento, pierde el estado de conciencia, llamémoslo así, sepan reaccionar y hacer las maniobras básicas que debemos utilizar para identificar si es un síncope ritmogénico, o sea, aprender a tener reanimación cardiopulmonar básica en diferentes sitios, como ustedes lo han visto en escenarios deportivos de alto rendimiento, donde hay un grupo de personas que saben qué hacer. Y lo segundo, en lo cual estamos avanzando mucho en Colombia en salud pública, es tener zonas donde hay deportistas que sean protegidas con desfibriladores externos automáticos. ¿Qué es eso? Unos aparatos especiales que cualquier persona bien entrenada los puede utilizar en caso de que alguien tenga un síncope ritmogénico. Lo podemos utilizar y tratar de identificar qué arritmia se produce en esos primeros minutos y tratar de sacar ese paciente de la arritmia. Entonces, es un escenario de salud pública donde no solamente está para los trabajadores de salud, sino que la comunidad general debe comenzar a tener un poco más de conocimiento y saber qué hacer en un momento crítico agudo. Muchísimas gracias, doctor, por darnos esta información, por aclararnos las dudas acerca de la miocardiopatía. Y gracias a todos por estar conectados hoy en este espacio para la salud de 90 minutos. Y recuerden siempre consultar a algún profesional ante cualquier duda. Sigan conectados en nuestro ecosistema digital.